Vamos a explicar uno de los factores de riesgo más importantes para el sistema cardiovascular, el colesterol. El colesterol es una sustancia grasa natural que forma parte de las células del cuerpo y que es necesaria para el correcto funcionamiento del organismo. La mayoría del colesterol se forma en el hígado, pero hay otra parte que se aporta con los alimentos. Entre sus funciones se encuentran la formación de membranas celulares, intervenir en la formación de ácidos biliares para la digestión de las grasas e intervenir en la formación de numerosas sustancias como vitamina D, hormonas sexuales, hormonas tiroideas, etc. El colesterol circula por la sangre unido a unas partículas que se llaman lipoproteínas, desde el intestino al hígado y a los distintos órganos que lo necesitan. De los distintos tipos de lipoproteínas, las más importantes son las lipoproteínas de baja densidad o LDL, que transportan el colesterol desde el hígado a todas las células del organismo, y las lipoproteínas de alta densidad o HDL, que recogen el colesterol no utilizado y lo devuelven al hígado para su almacenamiento o excreción por la bilis. El colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad o LDL se puede depositar en la pared de las arterias y formar placas de ateroma. Es el conocido como colesterol malo. El colesterol que al unirse a las lipoproteínas de alta densidad o HDL se transporta al hígado para ser destruido es el que se conoce como colesterol bueno. El colesterol total corresponde a la suma de todos los colesteroles. Los triglicéridos. Los triglicéridos son grasas que se encuentran en determinados alimentos y que también se producen en el hígado. Se utilizan como reserva de energía para cubrir las necesidades de los músculos y el cerebro. En cantidades elevadas, lo que se conoce como hipertrigliceridemia, pueden suponer un riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Las causas más frecuentes de hipertrigliceridemia son el sobrepeso y la obesidad, el exceso de alcohol, la falta de actividad física y una dieta no saludable, sobre todo basada en alimentos ricos en grasas saturadas y procesados. ¿Cómo se comporta el colesterol como un factor de riesgo cardiovascular? Cuando el colesterol eleva sus niveles en sangre, se llama hipercolesterolemia. Las células no pueden absorber todo el colesterol que circula por la sangre y parte de ese colesterol se deposita en las paredes de las arterias, formando lo que se conoce como placa de ateroma. La placa puede reducir progresivamente la luz de las arterias y las hace menos flexibles, lo que produce la arteriosclerosis. A lo largo del tiempo, niveles elevados mantenidos o no controlados de colesterol, asociados o no a otros factores de riesgo cardiovascular, pueden provocar este proceso en las arterias de cualquier parte del cuerpo. La enfermedad aterosclerótica incluye la enfermedad coronaria, en la que se producen infartos o anginas de pecho, la enfermedad cerebrovascular, con infartos cerebrales o ictus, y la enfermedad arterial periférica, donde se afectan las arterias de las piernas, provocando claudicación o dolor. Si esto sucede en las arterias del corazón, las llamadas arterias coronarias, las placas de ateroma pueden producir una estrechez en las mismas, con una disminución del aporte de oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco, produciendo dolor en el pecho, lo que se conoce como angina. Algunas placas tienen una cubierta fina, pudiendo romperse y liberar así su contenido a la sangre, lo que puede causar un coágulo o trombo sobre la placa que impide el flujo de la sangre en la arteria, causando así un infarto de miocardio. Existen varias causas que elevan el colesterol, entre las cuales
Algunas no se pueden modificar, así como por ejemplo la herencia o genética. De manera que la cantidad de colesterol LDL que fabrica el cuerpo y la cantidad que es capaz de eliminar viene determinada en parte por los genes. La edad. El colesterol comienza a aumentar sobre los 20 años y continúa subiendo hasta los 65. Con la edad disminuye la capacidad del organismo para eliminar el colesterol. Y el sexo. El colesterol de los hombres tiende a ser más alto antes de los 50 años. Los niveles de colesterol LDL en las mujeres tienden a aumentar con la menopausia. Por otro lado, existen causas modificables que pueden elevar el colesterol en sangre. La causa más frecuente de hipercolesterolemia es un estilo de vida poco saludable, con una dieta basada en grasas saturadas y grasas o ácidos grasos trans. Las grasas saturadas son un tipo de grasa que se encuentra en los alimentos de origen animal y en algunos aceites vegetales como el de palma, palmiste y coco. Los ácidos grasos trans o grasas trans se encuentran en alimentos elaborados con aceites y grasas hidrogenadas como la bollería industrial, los snacks, las galletas, las palomitas, los helados, las patatas fritas, etc. También el sobrepeso, la falta de actividad física o el estrés, el tabaquismo, diversas enfermedades y determinados tratamientos pueden elevar también el colesterol en sangre. La hipercolesterolemia no presenta síntomas específicos, pero las personas con niveles muy altos de colesterol pueden presentar signos como xantomas o la presencia de un arco corneal. Son depósitos de colesterol tanto en la piel como en el caso de estos denominados xantomas o en la córnea del ojo y entonces se denominan arcos corneales. El diagnóstico generalmente se realiza con un análisis de sangre que determine los niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Cuáles son los valores normales de colesterol y de triglicéridos en sangre? Como vemos en esta diapositiva, los niveles normales de colesterol para la población general son los siguientes. Colesterol total por debajo de 200, colesterol LDL por debajo de 100, colesterol HDL por encima de 35 o de 40 en función del género, hombre por encima de 35, mujer por encima de 40. Y los triglicéridos, que como sabemos es otra grasa que también es un marcador de riesgo cardiovascular, lo normal es que estén por debajo de 150. Sin embargo, los niveles adecuados de colesterol para cada persona van a depender de su riesgo cardiovascular, que viene determinado por sus factores de riesgo o enfermedades cardiovasculares previas. Encontramos 4 grupos de riesgo: muy alto, alto, moderado y bajo. Entre los pacientes con riesgo cardiovascular muy alto se encuentran los pacientes que han tenido un proceso cardíaco, es decir, un infarto o una angina de pecho, y también aquellos que han presentado afectación a nivel de otros territorios vasculares, como por ejemplo cerebro o aorta. También están en este grupo los pacientes diabéticos con afectación de algún órgano o con otros factores de riesgo como la hipertensión, y los pacientes que tienen insuficiencia renal grave. Dentro del grupo de riesgo muy alto se encuentran los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio y a los pacientes a los que se han revascularizado las arterias, ya sean las coronarias mediante un stent o mediante un bypass, es decir, operando, y también los pacientes a los que se revascularizan otras arterias, como por ejemplo las arterias de las piernas, en las que se conocen como las llamadas enfermedades arteriales periféricas. En estos pacientes, el objetivo es reducir el colesterol LDL, el conocido como colesterol malo,
por debajo de 55 miligramos decilitro. Hay que tener en cuenta también otras consideraciones, que son reducir el colesterol total por debajo de 200 e intentar mantener el colesterol HDL, que es el colesterol conocido como bueno, por encima de 40 en varones y 48 en mujeres, así como los triglicéridos por debajo de 150.